haya un médico veterinario que controle esa situación, avalado por los organismos estatales. Salud Pública entiende que en manos de la Dirección de Ganadería queda la responsabilidad de que los consumidores hagan una compra informada de medicamentos para animales. La Dirección General de Ganadería tiene lo que se llaman los regentes. Y lo que usted está diciendo es la realidad. Tiene que ser un regente que esté monitoreando y que cuando usted venga a comprar un medicamento tenga que decirle cuál es el uso que usted le va a dar, cómo lo va a utilizar, cuál es el periodo de carencia que tiene. Nosotros solicitamos una entrevista en la Dirección de Ganadería para tratar este caso, pero la persona autorizada para hablar del mismo estaba preparando una exposición internacional precisamente de este tema y no tenía tiempo para una entrevista, aunque nos aclararon que a ellos no les compete la verificación de medicamentos en finca, pero sí están trabajando en la regulación de establecimientos veterinarios, de los cuales han notificado 67 en Santiago y 112 en Santo Domingo por estar operando de manera irregular. Este es un tema poco tratado en el país y al que debemos dar importancia, pues no seguir las regulaciones en la aplicación de medicamentos a animales pudiera ser el principio de muchas enfermedades que lleven a la muerte. No hay duda de que el tema de la semana, aparte del haitiano, es el PRD. Hemos elegido este tema como el foro abierto de esta noche. El Partido Revolucionario Dominicano sigue en crisis. El enfrentamiento entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado va para largo. Ha habido expulsiones, agresiones verbales y hasta sillazos y heridos entre uno y otro bando. Procesos legales ante el Tribunal Superior Electoral, varios acuerdos frustrados y lo más reciente, la celebración por separado de 2 reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Esto es una medición de fuerzas entre Hipólito y Miguel para muchos que no ceden ante el desmoronamiento inminente del partido vigente más antiguo que ya desde el 2004 ha perdido 5 elecciones de manera consecutiva. Con este panorama, donde hay muchos que vaticinan que no hay nada que hacer por el PRD y otros que establecen que ellos son blancos y se entienden, conservando la esperanza de que surjan otras alternativas que los salven, queda la pregunta. Después de la celebración de los 2 CEN, ¿hay posibilidad de arreglo? Para el foro abierto tenemos a Guido Gómez Mazara, miembro del PRD, el doctor Salín Ibarra, director legal del PRD y vicepresidente de ese partido, y Rosario Espinal, politóloga. La pregunta es, después de la realización de estas 2 reuniones del CEN, del PRD Miguelito, del PRD de Hipólito, ¿habrá alguna posibilidad de acuerdos? Rosario. Bueno, mira, los PRDistas siempre dicen que habrá acuerdo y que encontrarán una salida, pero a veces los milagros existen, vamos a ver si ocurre uno. Nosotros los que hacemos análisis político solamente podemos hablar en función de lo que ha ocurrido. Después de las 2 reuniones del CEN de los 2 bandos, creo que el PRD está más lejos de la institucionalidad, más lejos de lograr un pacto y más lejos de ganar unas elecciones en el 2016. Ahora, deben saberlo bien claro los 2 bandos, porque si no logran ponerse de acuerdo, entonces ninguna de esas 3 cosas se va a producir y ellos se quedarán entonces fuera del poder por un buen tiempo. Bueno, muchos acuerdos y muchas intenciones de acuerdo han existido, pero ya hubo estas 2 reuniones y como acaba de decir la doctora Espinal, eso ha creado un abismo más grande, pero como son PRDistas y cualquier cosa puede aparecer y puede ser. Guido Gómez Mazara, ¿qué piensa usted? No, que nosotros vamos a llegar a un acuerdo.
Van a Un llegar. acuerdo en el marco de la diversidad, porque esto no es un partido para que todos pensemos iguales, sino que en la diversidad nos conduzcamos a la victoria electoral. Y yo siento que muy a pesar de posturas que parecen ser radicales, eso crea las condiciones para que un punto intermedio nos conduzca a organizar un CEN racional entre las partes, prepactar una agenda y definir el objetivo inmediato del partido, que es la realización de la comisión ordinaria que habrá de elegir las nuevas autoridades del PRD. Ibarra, el último acuerdo que era justo horas antes de que se realizaran los 2 CEN, ¿por qué falló? Mira, es cierto que horas antes de la celebración de los 2 CEN había un esquema de acuerdo alrededor del CEN y los mecanismos institucionales para regir todo el proceso de convención ordinaria. La intención de nosotros es recoger a partir de la próxima semana esos temas y seguir avanzando en una dirección. Pero te quiero advertir, hay 6 puntos que eran conflictivos que están resueltos. Falta uno, Falta uno. el de la presidencia. No, nada de eso. No se habló de espacios institucionales, no. Es de los mecanismos que nos van a conducir a un proceso de convención ordinaria. Ni de Salín. repartos tampoco. Vamos con Salín. Salín, de la tendencia de Miguelito, aunque sea del PRD, pero es de la tendencia de Miguelito. A uno piensa que es la tendencia más difícil de convencer, que ha sido como el escollo, lo difícil de saltar. ¿Es así o no? Nuria, con qué cariño le hablas al presidente del partido, Miguel Vargas, que le dice Miguelito. Realmente, Perdón, la parte institucional... le falté respeto. No, con mucho cariño le estás hablando. Bueno, Eso es muy agradable. Mira, el PRD, quien dirige el PRD, la parte institucional, no es ningún escollo, todo lo contrario. Quien más ha insistido en que se hiciera esta reunión del CEN, que felizmente se hizo en esta semana, y abrir lo que es el espacio institucional, donde deben ir todos los PRDistas que sean tanto miembros del CEN, luego en la comisión política y en los demás organismos, ha sido justamente la parte institucional. Los insubordinados son los que han querido desconocer y han tenido que ir a los tribunales a perder justamente por ese desconocimiento a la vida institucional del partido. Yo apuesto a un acuerdo, yo entiendo que a partir de ahora es más fácil el acuerdo porque la ruta institucional está creada, la ruta hacia la convención, y eso es lo que queremos todos, un partido con un padrón electoral, un partido organizado, un partido disciplinado y un partido que se haga una convención el próximo año. Bueno, como dices, Rosario, la verdad que siempre dice que van a hacer un acuerdo, lo van a lograr, pero a la hora de la hora vimos 2 convenciones, 2 reuniones del CEN el mismo día, a horas diferentes, cada una con su estilo, pero realmente parece que es imposible que se llegue a un acuerdo. Rosario. Mira, aún se diera el acuerdo eventualmente, que yo no sé si se va a producir, pero realmente el camino que están trazando de tantos enfrentamientos, de tantos insultos públicos, si uno ve las declaraciones que hacen los PRDistas de ambos lados en la televisión, que el pueblo ve, que escucha, eso le hace mucho daño a ese partido. O sea, no es simplemente decir vamos a llegar a un acuerdo, es que realmente ya el PRD se está haciendo mucho daño a sí mismo, o sus principales dirigentes le están haciendo mucho daño a ese partido. O sea, ya pasó el tiempo de seguir con estos insultos que se vieron incluso en las declaraciones de esta semana pasada. Entonces, yo creo que ya el tiempo pasó de soñar, de decir, de si habrá acuerdo, de si se confía. Ya es tarde, ya ellos están haciendo mucho daño, le están haciendo daño al sistema de partidos de este país y le van a hacer daño a la democracia dominicana. Entonces es tiempo que la dirección del PRD entienda el efecto negativo que tiene para ellos y para el país la actitud que están tomando. Estas 2 realizaciones del CEN, ¿parecieron ridículas, Guido, o te parecieron que estuvieron bien, ajustadas? Yo le quiero comprar el argumento a la doctora Espinal, siempre y cuando se haga el señalamiento que lo que también pasa en el PRD es que se ha agotado un modelo, una generación que hizo política con una concepción muy fratricida de la competencia interna. Y que hay una generación que no piensa así, pero respeta los espacios de los líderes históricos dentro del PRD. Okay. Categorizar de ridícula 2 esfuerzos, yo pienso que sería un acto de insensatez de mi parte, por respeto a los compañeros de partido y porque no lo considero como tal. Yo siento, Nuria, aunque parezca contradictorio, que esas 2 reuniones marcan el punto de partida de una aproximación
y tú verás en la próxima semana que no es un exceso de optimismo, de que por encima de todo, los que aspiran legítimamente a proyectos presidenciales deben de entender que sin partido no hay victoria y hay que preservar la imagen del partido que innegablemente está reyerta y estos excesos no contribuyen al éxito de nosotros. Pero te doy, en medio de la dificultad, una respuesta contradictoria pero inteligente. No hemos tenido los periódicos ni los medios de comunicación con las mismas escenas de la última semana de enero respecto de un intento de reunión del CEN. Y eso, a pesar de lo primitivo que fue aquello, es un síntoma de avance entre nosotros. Vamos a ver, Ibarra, vamos a ver esta posibilidad. Dicen que la facción del ingeniero Vargas, para entonces guardar las distancias que corresponden, está muy ligado al PLD y que el PLD no le gusta para nada una posible solución en el PRD porque eso garantiza 2016 más para allá. Justamente. Entonces, ¿el PLD le permitirá a Miguelito, ingeniero Vargas, hacer el acuerdo o no? Justamente ese es el discurso divisor que se tiene, de que ellos están en contubernio con el gobierno, es decir, la institucionalidad del partido, y no es así. Cuando se quiere desacreditar, cuando se quiere insubordinarse, usted tiene que buscar una justificación, pero lo hicieron en el 2004 con el licenciado Atuey de Camps, lo expulsado sumariamente del partido sin respetársele ninguno de sus derechos. Lo quisieron hacer con Miguel y no han podido. Simplemente ha habido una reunión del CEN institucional refrendada por los organismos del partido, por los tribunales de la República, una sola reunión del CEN institucional, lo demás fue una reunión de amigos. Fruto de esa agenda aprobada en esa reunión del CEN, ese es el marco hacia la convención del 2014 y todos los compañeros y compañeras están conscientes de eso y el acuerdo que entiendo que se va a hacer en los próximos días va a ser en base a eso y ustedes lo verán. Yo creo que, según algunas opiniones, eso de que el PLD está apoyando la facción del ingeniero Vargas es más que un rumor. Rosario, ¿cuál es tu opinión de eso? ¿Ha habido algunos indicios de que te dice que sí, que el PLD le conviene, como diríamos en buen dominicano, enchinchar este problema, ¿verdad? Y aumentarlo y mantenerlo. Mira, yo no te puedo decir de evidencias concretas. Ah, no, claro. Ahora, de juego político. Ahora, desde ese punto de vista, indiscutiblemente, que para el PLD mantenerse en el poder por los 20 años más que aspira después del 2016, necesita una oposición, llámese PRD, llámese lo que se llame, debilitada. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2012 la oposición, es decir, PRD 47%, más otros partidos que fueron independientes 2%, 49% de la población dominicana votó en contra o votó por otra opción diferente al PLD. El PLD lo sabe. Entonces, el PLD para llegar al poder necesitó de la ayuda del bastón del reformismo. Para prolongarse en el poder necesita que la oposición que queda sea debilitada. O sea, eso es un simple cálculo político. O sea, que indiscutiblemente al PLD le conviene mucho un PRD debilitado para poder mantenerse en el poder como aspira. Vamos a ver lo que pasó el jueves, el CEN del ingeniero Vargas, el CEN de Hipólito Mejía. Los dos salieron fortalecidos en esas reuniones, Guido. Yo pienso que si borramos algunos discursos de carácter incendiario, Sí, estamos ya que lo dices. creando las condiciones para que los PRDistas hagamos mayor énfasis en los elementos que nos unifican y no en las confrontaciones propias de la democracia. Mira, yo siempre he creído. Pero midieron fuerzas. Lo que quiero establecer es yo que pienso que sí. Mira, yo que pienso al medir que sí. fuerza, ahora sí se puede mira, decir, yo tuve fuerte, vamos a reunirnos. En la norma institucional, la mejor forma de medir la fuerza es la próxima convención ordinaria. Cada quien presente candidatos, el que ganó, ganó, y respete y se considera a quien no resulte victorioso. Ahora, cuando tú ves la formalidad legal de un lado, también tienes que reconocer que tú tienes el liderazgo histórico del partido. Y yo sería una persona inconsecuente con la historia si vengo aquí a calificar de amigos a gente que ha invertido 40 o 50 años de su vida en las luchas democráticas. Yo creo que esa diversidad lo que hay que encauzarla en el PRD, que para prevalecer no tenemos que borrar al contrario ni al adversario y podemos coexistir. Eso no lo enseñó Peña Gómez. Y bajo ningún concepto yo seré parte de una generación que contribuya a diluir el instrumento democrático fundamental, no solo para contrapesar al gobierno,
sino para reivindicar los valores esenciales de esta democracia, porque con un partido único en el poder hay pocos espacios para que la República Dominicana tengamos una formalidad democrática, y yo por eso lucho. Se dice, Ibarra, se dice que la candidatura del ingeniero Vargas es importantísima para él por una cuestión de crisis económica que tiene. ¿Qué hay de cierto en eso? Eso no es tangible, no hay ninguna prueba de eso. Lo que sí hay una prueba es que hay gente que hay que respetar en el PRD, porque tienen justamente 40 y hasta 50 años en el PRD, pero que ya llegó el momento de su cambio generacional. Esto es una resistencia, una lucha generacional en el cual gente que han sido ministros, diputados, que han sido de todo en el PRD, que han vivido del PRD, no quieren ceder su espacio y están enquistados en una facción insubordinada del PRD. Lo que hay que encauzarse, y creo que estamos al punto de eso, es justamente a una vida institucional donde los organismos puedan reunirse. ¿Pero cuándo será eso? ¿Dentro de 50 años? Pienso que a partir de ahora de este CEN, de que se hizo justamente esta semana, esa ruta empieza a trillarse. Bueno, Rosario, si no hay solución, si no hay acuerdo, porque ya yo me imagino que el país no aguantará una intención de acuerdo, otra más y otra más. Va a haber un momento en que, como dice Hugo Tolentino, algunos tendrá que decidir en formar un partido, un rancho aparte. ¿Eso es posible, Rosario? Bueno, todo es posible en política, pero es difícil, es una aventura difícil, porque si un sector forma un partido diferente, imagínense, para ir a las elecciones del 2016 un sin partido, dinero, el partido llegó, el que tenga la franquicia del PRD recibe el financiamiento público, por eso la franquicia es tan importante, no solamente por su peso histórico, sino por eso. ¿Qué es lo que pasa con el PRD? Mira, yo no creo que el problema del PRD es un problema generacional. O sea, en el PRD hay gente valiosísima que es vieja en términos de edad. O sea, no es realmente un problema generacional. El problema del PRD es que ha devenido en una especie de conglomerado político, no una organización política, sino un conglomerado político donde hay personas que se disputan poder y candidaturas y no tienen la capacidad de entender que esa organización no puede derivar o convertirse o ser ya un conglomerado político, sino que necesita estructurarse no solamente en base a una organización, sino en base a un norte ideológico, en base a un norte de oferta, de políticas públicas y de qué hacer en el país. No, pero ahora sí, ¿verdad que va a ser difícil un arreglo si tiene que pensar todo eso y cambiar su idiosincrasia? Tiene que pensar en todo eso. No. Es más complicado de lo que se ve. Ahora sí estoy pesimista, Guido, sobre todo tomando en cuenta que Hipólito tiene 72 años. Nuria, mira, Nuria, uno de los grandes problemas es circunscribir el tema del PRD a dos figuras esenciales. Yo los respeto a los dos, pero el PRD mucho más cosas que ellos dos. Y sobre esa base lo que dice la doctora Rosario Espinal es que el PRD tiene que cubrir expectativas que en el seno de la sociedad dominicana están demandando para el comportamiento de los partidos políticos. ¿Tú entiendes que el PRD ya, el pueblo no aguanta más crisis del PRD? Que no, la tienen lo que no aguanta el pueblo lo que no aguanta el pueblo es un modelo de partido que no tenga contenido, que no acompaña la demanda social y la protesta ciudadana. La idea de Hugo de que se puede coger otro camino. Yo soy muy respetuoso del doctor Hugo Tolentino Dit, pero pienso que su reacción es un acto de ira y de incomodidad frente a un nudo gordiano que no se resuelve. Pero yo soy de los que cree que el pleito hay que echarlo adentro, hay que reorientar el partido, reconectarlo con la sociedad, amplificar el radio de acción, pero sobre todas las cosas yo quiero ser coherente en esto. Perfecto. Que el PRD no puede ser un partido de derecha, conservador, porque ese espacio político está copado por Leonel Fernández y el PLD. ¿Cuántos días, sin que sea un gurú, verdad, y tenga una bola de cristal, en cuántos días Ibarra cree que puede llegarse a ese acuerdo que están esperando ustedes con los dedos así, haciéndose así? Pero el mismo Guido lo acaba de decir. El miércoles estuvo a una firma de ese acuerdo. Tuvieron prácticamente el liderazgo, tanto emergente, que es el que yo apuesto, como parte del tradicional, estuvieron de acuerdo. Estuvo a una firma y los mismos que a Peña Gómez en el año 94 impidieron, de los mismos entornos de Peña Gómez, impidieron que fuera presidente de la República, son los mismos que están al lado de Hipólito mal aconsejándolo y llevándolo a un derrotero, que es el que dice Hugo Tolentino. ¿Qué dice Hugo Tolentino? Bueno, el escenario es muy parecido a final del año 90. Decían que
Balaguer estaba a favor de Peña Gómez y que por eso le iba a dar el partido y que se lo dio. Es mentira, Balaguer estaba jugando su juego político, su forma, y ahora lo que pasa es que la institucionalidad y la legalidad están al lado del presidente Miguel Vargas y todo lo demás es un discurso político para denostar las acciones partidarias. Guido dice que en una semana eso está resuelto, más o menos eso fue lo que dijo. ¿Está usted de acuerdo con eso? Yo no me gusta poner las fechas, va a ser, entiendo, próximamente, en los próximos días, pero ponernos camisa de fuerza no es necesario. Ya hay un marco institucional, una guía por este año y hacia la convención, y lo que debemos es seguirla y ver cómo cohabitamos dentro de un marco institucional y de respeto, que es lo que se ha perdido especialmente después del 20 de mayo del año 2012. El punto, Guido, que no se pudo concretizar o consensuar, ¿cuál fue? No, yo soy una persona discreta y soy encomendado por si te para había vuelto impulsar. loco. Pero mira, hay demasiadas razones para sentir ¿Cuántas fe y personas esperanza. se opusieron a eso? ¿Cuántas personas se opusieron a eso? No. Yo tengo mucho respeto por esos dirigentes. Yo quiero seguir trabajando para convencerlos de que es importante hacer un acuerdo ¿Eso de en la diversidad. ¿Del ingeniero Vargas o la facción del licenciado? Son compañeros buenos todos y compañeras que tienen legítimo derecho a pensar como yo entienda. Ahora yo digo, yo agrego a esto, el ingeniero Vargas estaba y está y siempre va a estar dispuesto al diálogo y a llegar a cualquier acuerdo para lograr justamente una vida en comunidad, un reagrupamiento, una unidad del PRD. Y no quiero decir que fue de aquel lado por cuestiones de indiscreción, pero Miguel Vargas estaba dispuesto y todavía lo está. Bueno, pues si él estaba dispuesto, entonces fue de aquel, o sea que fue indiscreto. No, reitero, no soy vocero de el liderazgo fundamental del partido está de acuerdo en construir una relación de unidad en la diversidad. Si no pudimos ponernos de acuerdo la semana pasada, bueno, este escenario de la próxima semana es ideal para hacerlo. Rosario, final. Final, bueno, hemos visto dos dirigentes del PRD anunciando que próximamente llegarán a un acuerdo. Los que hacemos análisis político estaremos pendientes en los próximos días a ver si se concretiza lo que ellos están prometiendo. Bueno, y al igual que Rosario Espinal, vamos a estar todos los medios de comunicación en el